Queremos saludarlos en esta mañana. Son los tiempos decisivos porque son los tiempos de la bendición. Los tiempos que Dios ha marcado para bendecirte, para bendecir tu casa, para bendecir tu vida. Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios que bendice. A Dios le encanta bendecir, Él ama bendecir. Y nos ha permitido esta serie, La naturaleza de la bendición, a través de este programa Eco de Dios, poder compartir con ustedes algunos tipos de bendición. Hemos venido hablando que muchas veces nos limitamos a la bendición o asumimos que la bendición es simplemente un factor sobre nosotros. Pero mira cuánto Deuteronomio 28 nos ha permitido descubrir campos de la bendición. Hoy quiero tomar el verso 7 del mismo capítulo que estamos leyendo de Deuteronomio y quiero que le preste por favor mucha atención a la escritura tal como Dios le revela a Moisés que lo tiene que escribir. Esto es una promesa y con esta promesa quiero saludarlos. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Eco de Dios y poder ir desarrollando este maravilloso pacto que Dios hace con nosotros esta mañana. Voy a hablar acerca de la bendición de la autoridad. La bendición de la autoridad. El verso 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Antes de empezar a desarrollar esta enseñanza tan tremenda, quiero que piense algo. 2 cosas importantes para resaltar. Primero, note que en los primeros 6 versículos el Señor habla de bendecirnos en diferentes campos. En el verso 7 hace como un corte a la bendición y habla acerca de una protección contra enemigos, el librarnos de las manos de aquellas personas que se oponen a nosotros. Si tú miras del verso 8 en adelante, vuelve y retoma la bendición. Entonces, en primer lugar, nos permite ver que siempre habrán enemigos. Siempre habrán enemigos. 6 versículos nos han enseñado tipos de bendición para nosotros, las bendiciones que nos pueden cubrir y alcanzar. Pero en el verso 7, Dios deja claro que esas bendiciones van a traer enemigos. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Que se levantaren, eso es futuro, ¿verdad? Que se levantaren, está dando a entender que cada bendición que Dios te entrega, el camino a la bendición va a tener oposición, va a tener enemigos. Entonces, en primer lugar, deja claro que vamos a tener enemigos que se van a levantar contra nosotros. Tú tienes que aprender a entender que la bendición trae enemigos. Y número 2, que aunque hay una alerta de enemigos, Dios ha prometido entregarnos como nivel de bendición la autoridad para prevalecer contra todas aquellas personas que son enemigos del éxito y de la bendición que Dios ha garantizado. Algo que muchos creyentes no han entendido es que nuestras luchas no son contra sangre y carne. Cuando tú miras el libro de Efesios, el capítulo 6, el verso 12, de hecho todo el capítulo de Efesios 6 habla acerca de esas guerras espirituales que nosotros tenemos. Pero muchos creyentes lamentablemente no entienden que su guerra no es carnal. No peleas contra personas, no oras en contra de personas, no maldices personas, no atacas personas, no odias personas. No tenemos derecho de eso. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, orar por todos aquellos que nos aborrecen, que nos desprecian, bendecir a los que nos vituperan,
Tanto es la demanda del amor que Jesús nos da, que dice que si nuestro enemigo quiere tomar de algo de nosotros prestado, no se lo podemos negar, que si tiene hambre le debemos de dar de comer. Entonces nunca es una guerra humana, nunca es una guerra contra personas. La gente que se va de la iglesia no es enemiga nuestra, no es enemiga tuya. Las personas que de una u otra manera, por cualquier motivo, hablan mal de ti dentro y fuera de la iglesia, no son tus enemigos. Esa vecina, ese vecino con el que tienes raye todos los días por algún motivo, no es tu enemigo. No es tu enemigo aquel que te estrella el carro, no es tu enemigo aquel que te pone un parte por infringir una ley. No son nuestros enemigos. Eso lo declara Efesios. Sí hay enemigos, porque Deuteronomio dice que habrán enemigos que se levantarán contra nosotros. Entonces, número 1, siempre vas a tener enemigos. Número 2, son enemigos que se van a levantar contra ti. ¿Comprendes? Vas a tener enemigos, pero son enemigos que se van a levantar contra ti. Entonces no podemos ir en contra de personas, tampoco podemos orar en contra de estas personas. Porque una de las armas más poderosas que Jesús nos delegó para poder victoriar sobre nuestros enemigos es Mateo capítulo 5, versos 38 al 48, donde Jesús nos enseña a pelear contra nuestros enemigos con la estrategia del amor, haciéndoles el bien y haciéndoles el favor. Esa es una victoria muy grande. Pero sin embargo, lo que acabamos de citar en Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos. Aquí quiero recapitular para poderle dar orden a lo que estoy enseñando. Primer aspecto de esta mañana: vas a tener enemigos. El nivel de bendición. Note que hemos visto 6 niveles de bendición. Del 1 al 6, en esos versos hemos visto 6 niveles de bendición. Hace una pausa en el 7, verso 7, pero del 8 al 15 aumenta. Cada versículo es una bendición en aumento, es una bendición superior, es una bendición mayor. Pero en la mitad de la bendición, en el 7, se levantan enemigos. Quiere decir que vas a tener que entender, vas a tener que aprender a vivir con enemigos. Primero, hay enemigos. Segundo, esos enemigos son enemigos que tienen la legalidad, la autoridad o el poder permitido por Dios para que se te opongan, para que se levanten contra ti. Todo éxito, toda bendición tiene oposición. Recuerden por un momento a Nehemías. Cuando Nehemías viene a reconstruir el muro de Jerusalén que estaba caído, la ciudad en ruinas, las puertas quemadas, ¿qué fue lo primero que encontró Nehemías? Lo primero después del desorden: enemigos. Dice que las personas del mismo sector donde vivían se levantaron contra él. Tobías, Gesem, el árabe, se levantaron para hacerle oposición. Igual pasó con Esdras. Cuando Esdras viene a reconstruir el templo, los del otro lado del río, los judíos del otro lado del río se levantan. Hay algo interesante en 2 de Corintios cuando Pablo habla acerca de todo lo que vivió y de todo lo que Dios lo ha guardado, y Pablo dice: tuve que pelear, incluso defenderme de los mismos judíos que se levantaban contra mí. Entonces tenemos que entender que van a haber enemigos y que esos enemigos van a estarse levantando contra ti. Pero aquí hay una promesa interesante, un nivel de bendición que es un nivel que muy pocas personas, entienden. Es el nivel de la bendición en la autoridad. ¿Cómo es el nivel de la bendición en la autoridad? Cuando tú recibes bendición, cuando tú eres bendito, tú estás en la naturaleza de la autoridad. Hay algo espiritualmente que te está respaldando. Cada vez que tú sientas y percibas que estás siendo bendecido, es porque hay una legalidad de autoridad, una legalidad espiritual a tu favor. El mundo de las tinieblas está sujeto a la bendición que Dios te ha dado. Hay autoridad desde el mundo espiritual. Y cuando hay autoridad, entonces las bendiciones comienzan a venir sobre nosotros. Pero dice la palabra que quien derrotará a los enemigos será el Señor. Y ese es el aspecto número 3. Si bien es cierto que vas a tener enemigos,
Si bien es cierto que esos enemigos se van a levantar contra ti, no contra tu vecino, también es importante aclarar que el Señor los va a derrotar. Él derrotará a estos enemigos. ¿Y qué es lo que significa esto? O más bien, ¿qué es lo que indica esto? Bueno, esto nos abre un panorama, nos permite ver que será el mismo Señor quien va a causar vergüenza, oprobio, derrota sobre todos aquellos que se te atrevan a enfrentarte, sobre todos aquellos que tan siquiera planeen o diseñen algo en tu contra. Todo el que intente pelear contra ti, tú no necesitas defenderte. Cuando estás en la bendición de la autoridad, la bendición te defiende. Es decir, Dios pelea por ti. Ahora, aunque bien es cierto que Dios derrotará a todos los que se levanten contra ti, sin embargo, esto no debiera alegrarnos. No tienes que jactarte y decir, es que el que se mete con los hijos de Dios. No tienes que hacer eso. Tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que la ira de Él puede caer sobre nosotros si nosotros nos alegramos del mal de otras personas. Es decir, todo lo que esté planeado para nuestros enemigos, cuando yo me alegre, cuando yo diga se lo merecen por meterse con un hijo de Dios, Dios puede revocar ello y puede traer esa consecuencia sobre mi vida y puede llegar incluso a exaltar a nuestros enemigos. Eso dice la palabra. Así que primero tienes que entender que tú no puedes usar las oraciones para estar en contra de tus enemigos, porque entonces estarías negando la bendición. ¿Qué es ser bendecido? Ser bendecido es saber que mientras cada bendición te está persiguiendo, mientras cada bendición está cubriéndote, mientras tus manos son bendecidas, tu arteza de amasar es bendecido, tu entrada y tu salida son bendecidas, mientras toda esa bendición empieza a fluir, se levantan enemigos, se levantan oposición, pero tú no te detienes, tú sigues caminando, porque después del verso 7 continúan las bendiciones. Quiere decir que cuando tus enemigos se levantan, tú no te puedes detener. Tú debes continuar, no puedes parar, no puedes devolverte tan siquiera a mirar cuántos son, quiénes son, por qué son, sino que tienes que entender que estás en un nivel de bendición, en un nivel de autoridad tan grande que esa autoridad la respaldará Dios. ¿De qué manera? Dios peleando a tu favor, Dios defendiendo tu causa. ¿Sabe? Dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti. Imagínate, necesitan 7 salidas para poder escapar de la ira de Dios por el hecho de levantarse contra ti. Quiero que recapacites esta mañana, que medites en esto. Un nivel de bendición es el saber que tus enemigos serán derrotados por el Señor. Eso es ser bendecido. Cuando tú te das cuenta que hubo gente que te hizo tanto daño, que te lastimó, y de un momento a otro desaparecen, de un momento a otro Dios toma el control, Dios defiende tu causa. Tú puedes decir, wow, estoy en bendición, estoy en la naturaleza de la bendición, porque todos mis angustiadores, todos mis enemigos ya no están presentes. De manera que lo bueno de esto, para cerrar, es que según la bendición, la naturaleza de la bendición, los enemigos vienen por un camino, pero van a necesitar 7 para poder escapar de la mano de Dios. Una feliz mañana, un resto de bendición para ustedes. Gracias por su atención.